Estamos acá con Orlando Barbosa, quien es uno de los veedores de la carretera Bogotá-Villavicencio, y él nos va a contar un poco sobre los puntos críticos que hay en la carretera, cuántos son, han aumentado o disminuido. Sí, desde el año 94 que empezamos con el proyecto Carretera al Llano, 90 minutos, y luego con los ejercicios de doble calzada, se han venido desatendiendo por parte del gobierno nacional los puntos inestables, de tal manera que hace unos 10 años eran unos 50 puntos, hoy ya estamos en 180. 180 puntos inestables, a lo que debe atender. de ellos 60 de alto riesgo. De tal manera que si seguimos en esa dinámica, pues muy pronto vamos a llegar a los 200, y todo eso se está reflejando en una reducción de los vehículos en las épocas de alto turismo, como es Semana Santa. Y eso puede pues causar derrumbes, puede causar inconvenientes en el tránsito. Es como El kilómetro 18 no lo teníamos en la lista de puntos críticos y de pronto se activó y nos tuvo 2 veces sin día en unas condiciones de tráfico de viajes de 18 horas que obviamente la gente se resiente y deja de venir allá. Muchísimas gracias, Orlando Barbosa, por estar aquí en Ondas de Economía, en Ondas del Meta, y hacernos esta aclaración. Bienvenidos, estamos al tanto de la información de la veeduría que está al tanto de la carretera Bogotá-Villavicencio. Muchísimas gracias. Todo su patrimonio en un solo día, producto de que les era la vida. Y así miles de experiencias y de situaciones por parte de los empresarios de esta región. Entonces, la vía no es una cuestión del petróleo, no es una cuestión de los carrotanques ni de las tractomulas, es una cuestión de todo el mundo. Entonces nos corresponde absolutamente a todos, a los que estamos hoy representando una entidad, un gremio, un sector educativo, somos representantes a la Cámara, somos senadores, somos alcaldes, gobernadores, nos toca hablar un solo idioma. Porque volvemos al pasado, usted lo decía ahorita, ¿cuántos años? Porque toda la vida que llega un gobierno, extendemos la sábana y empezamos a pedir de 1000 cosas. Nos resuelven con la más barata, con la más sencilla, y ahí nos sacan y la vida sigue igual. Hoy creo que lo que le estamos pidiendo a todo el sector productivo, a todo el sector privado, a la academia, al sector público, es, venga, hablemos de un solo idioma y con datos exactos que nos los acaba de arrojar hoy la veeduría vial del Meta. ¿En dónde? ¿Qué puntos críticos? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son? Y de qué manera se soluciona. Eso es lo que yo creo que todos tenemos que tener claro en la cabeza para tenerlo en el discurso y para poder solicitárselo al gobierno nacional. Los sectores son resilientes ante los derrumbes viales y ante lo que ha pasado. ¿Nota resiliencia, ya una adaptación a los cierres viales por parte de la economía tanto regional y de la ciudad? Yo creo que además de resilientes, porque seguimos luchando, seguimos peleando, seguimos valiéndonos de las pocas herramientas que tienen nuestros empresarios para competir en el mercado nacional, también pareciera que tenemos una desesperanza aprendida ya. Ya pareciera que ves incertidumbre con una solución, y por eso nos hemos pegado al Santísimo. Pero también al liderazgo gremial y al liderazgo de la Cámara podemos encontrar una respuesta. Hoy nos corresponde a todos. Acá no se trata de quién tiene más alta la cabeza, o quién alza más duro la voz, o quién levanta más alto la mano. No, acá nos corresponde absolutamente a todos hablar de un solo idioma. Y el idioma es el lenguaje técnico y objetivo que ha presentado la veeduría vial del Meta, que es donde están los datos coherentes, los datos exactos de lo que se debe hacer y de la manera como se encuentra hoy la vía. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Ahí estaremos en Ondas del Meta. El informe de la realidad de la vía Bogotá-Villavicencio. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, a quienes los invitamos a que tomen asiento, a que disfruten de la estación de café que también tenemos aquí al casito para que puedan disfrutarla. Agradecemos a las demás autoridades, a los representantes del sector empresarial, a los gremios, a la academia, a los invitados especiales, al doctor Darwin Castellanos, representante de la Cámara que hoy nos acompaña. Bienvenido, doctor Darwin, a la Cámara de Comercio. A Juan Carlos Aguilar, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Villavicencio, al doctor Edgar Ariza y al doctor Orlando Jiménez Crespo, miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Este encuentro tiene como propósito dar a conocer un análisis sobre la situación actual de este
este corredor estratégico para el país, sus principales desafíos y la importancia de avanzar en soluciones que fortalezcan la competitividad, la conectividad y el desarrollo de nuestra región. Para dar inicio quiero invitar a mi colega Fernando Urrego, quien estuvo muy pendiente y muy al tanto de lo que fue esta convocatoria. Le agradecemos también el apoyo que nos brindó para este evento el día de hoy. Gracias. De manera rápida, el Colegio Nacional de Periodistas, que tengo el honor de presidir, conversaba días atrás con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Hugo López, y con el doctor Orlando Barbosa, el presidente de la Universidad de Bogotá, sobre la importancia de volver a visibilizar el tema de nuestro corredor vial. Hace 15 días atrás, 20 días, me reuní con el alcalde de Guayabeca y la alcaldesa de Puente Cretame, y realizamos un recorrido por la vía y me vino con una gran preocupación, y es que creo que el gobierno nacional no ha escuchado a nuestros jefes de los entes territoriales, y si los ha escuchado, no los ha escuchado bien, y por eso vimos la necesidad de, como Colegio Nacional de Periodistas, coadyuvar con la convocatoria de esta rueda de prensa, que tuvo una buena sinergia con nuestro presidente ejecutivo, el doctor Hugo López, y también de nuestra presidente de la Memoria de la Vía Bogotá. Creo que el papel fundamental de aquí en adelante para todas las personas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias, es cada uno desde sus tribunas, cada uno desde sus espacios, producir una información llamando la atención al gobierno nacional para lograr que este corredor vial finalmente sea estratégico para el gobierno y nos permita que finalmente haya recursos suficientes. El doctor Orlando Barbosa va a realizar una exposición técnica sobre lo que está ocurriendo hoy con el corredor vial, qué recursos se necesitan, qué está pasando con la vía. Y el presidente Bolívar va a saludar, perdón. Muchísimas gracias a todos los periodistas, a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, a los delegados de las demás entidades que están aquí, al representante de la Cámara de Castellanos, por acompañarnos, y hicimos una convocatoria abierta a todo el mundo, a la gobernadora, al señor alcalde. Anoche me llamó, pero que no podía tener un compromiso hoy, una visita que viene de Bogotá, me envió aquí a su secretario de Comunicaciones, en fin, gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. No, Fernando, gracias por estar al tanto de esto. Para continuar con nuestra agenda, quiero invitar al doctor John Galindo, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, para que nos dé unos cortos saludos antes de iniciar con el informe en total. Buenos días para todos, un saludo muy especial a la Veeduría Vial Ciudadana de Meta, a los medios de comunicación, al doctor Darwin Castellanos, a las autoridades, a los representantes de los gremios y a todos los asistentes. Hoy quiero hablar como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, pero también como empresario del sector transporte, ya que conocemos muy bien esta modalidad y sabemos qué es lo que nos aqueja en esta vía, porque la vía Bogotá-Villavicencio no es solo una carretera, es el eje fundamental de nuestra economía. Por ello, agradecemos la labor de la Veeduría Ciudadana, la labor del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, el doctor Héctor Hugo López Burgos, por generar estos espacios, ¿sí? Pero quiero invitarlos a que esto no sea una situación del momento, ya que esta vía necesita un acompañamiento permanente con diálogos y todos los actores para poder solucionar esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues al doctor John Galindo, gracias por sus palabras. Quiero darle también las palabras al doctor Hugo López, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, que hoy lo recibe precisamente aquí en nuestra casa. Bueno, yo quiero hoy decirles que todos los que vivimos en el metro sabemos perfectamente qué representa la vía para nosotros. Sabemos que este corredor no es una simple vía, sino realmente es la fuente de desarrollo más grande que tiene toda la región. Por esa razón, de verdad
doctor Orlando Barbosa como representante de la Veeduría Vial del Meta, pues nos dé un informe, pero aprovecho para saludarlo, para darle las gracias, como también agradezco la presencia de nuestro representante de la Cámara por el Meta, el doctor Darwin Castellanos, que haya tenido la iniciativa de acompañarnos y que le dé toda la importancia y la preocupación que debe tener toda la región frente a este tema. Al doctor Juan Carlos Aguilar, secretario de Prensa, gracias por acompañarnos. A todos los medios de comunicación, a nuestros directivos de la Cámara de Comercio, el doctor Edgar Aguiza y Orlando Crespo, que también se hacen presentes, a todos los periodistas, al presidente de Junta y a todos los que representan gremios y entidades privadas y públicas que hoy se encuentran aquí presentes. Recibir un informe técnico y objetivo nos permite conversar con argumentos y con elementos reales que nos permitan proyectar lo que significa la vía para la región. Y qué mejor espacio que este, pero en este momento que precisamente la vía no se encuentra afectada como normalmente nos vemos abocados por esta situación. Que hoy nos convoque realmente la proyección de la vía, la intención de resolver problemas, pero no cuando estamos en crisis, sino en un momento como este. Por eso celebro que este espacio se dé, pero que ojalá sea un espacio permanente, como lo decía anteriormente el presidente, que no nos convoque solamente en la angustia, en el afán, la adversidad del momento, sino que nos convoque la realidad que vivimos en la Cámara. Y por eso hoy recibir un informe pues nos va a permitir conversar con hechos reales de lo que hoy la vía representa y las afectaciones que tiene y las posibles soluciones que le podemos dar desde la gestión, porque esta gestión no la tiene que hacer solamente el sector público, sino también tenemos que unirnos desde el sector privado para que realmente la fuerza se note y para que sea la academia también la que se vincule y por supuesto la comunidad en general. Por eso de verdad hoy celebro que estén todos los medios de comunicación acompañándonos, que estén hoy los que representan la fuerza de esta región en el Congreso, como es el doctor Darwin Castellanos, y esperemos que cada día se unan más y que esta conversación sea permanente para solucionar el problema de la vía, que como lo dije iniciando, es uno de los motores del desarrollo de nuestra región. Así que cuenten con la Cámara de Comercio, cuenten con este servidor siempre que se trate de la vía, independiente del momento en que se encuentre. Entonces yo voy a darle paso al doctor Orlando para que nos dé un informe y empecemos a comunicar sobre los resultados de este informe. Chévere que se haga con sonido, para que estamos grabando. Muy buenos días para todos. Dentro de las soluciones del tema del micrófono, pues tratamos de avanzar. Quiero dar un saludo especial para el señor presidente de la Junta de la Cámara, el presidente ejecutivo de la Cámara, por acogernos aquí en las instalaciones y poder transmitir este trabajo de la veeduría que en el año 2019 venimos adelantando. La veeduría ciudadana de la infraestructura vial con conectividad del Meta, ahora está en la personalidad de Vicencio desde agosto del 2019, y nos van a hacer las últimas en junio de 2025. La veeduría tiene la compone la Cámara de Comercio y Industria. La Antimeta,
Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Meta, el Comité Cívico, hemos delegado al ingeniero Julio Orozco, la Sociedad de Ingenieros del Meta, el Comité Intergremial del Meta, la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Meta, la Terminal de Transportes, Camacol, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Meta y personas naturales, como el doctor Oscar Castañeda, presente, y otros más que desarrollamos una labor voluntaria sin ningún reconocimiento económico, pero tratamos de entregar parte de nuestra experiencia y de nuestra vida profesional y activa para contribuir en conseguir que la comunicación de los llanos orientales con el resto del país sea la adecuada, la oportuna, la que no nos resuelve los problemas de ahora, sino que nos genera las posibilidades de desarrollo futuro. Entonces, desarrollamos este grupo de entidades y personas, una labor mensual de reuniones, de seguimiento, de exigencia de información a las entidades públicas para que los pronunciamientos de la veeduría no sean de comentarios, no sean de conjeturas, sino sobre la base de documentos oficiales que nos entrega el Gobierno Nacional a través de derechos de petición. De tal manera que lo que dice la veeduría lo dice con pruebas, con evidencias oficiales y con visitas a la vía de confrontación con los medios, con la realidad. La vía, como la conocemos, siempre estamos hablando de 3 tramos. El tramo 1, tramo oscuro, de Bogotá hasta el Tablón, es una vía de una sola calzada, reformada un poquito en la década del 2000 por coviantes. El segundo tramo entre el Tablón y Chirajara, donde se cayó el célebre puente atirantado, que tiene doble calzada. Y el tercer tramo, Chirajara Villavicencio, es el tramo más nuevo de segunda calzada, toda la entrega de doble calzada. Siguiente. Vamos a Para saber cómo estamos hoy, hagamos un poco de historia. La nueva vía empieza en el año 94 con la decisión del presidente César Gaviria de desarrollar el proyecto Bogotá, carretera llano 90 millones. Y se establece que es un corredor que entra dentro de la primera generación de concesiones.
tal manera que se genera el contrato de concesión 444 de 94, que nos impone desde ese momento los peajes más altos del país. Desde el año 94 somos los líderes en el costo de peaje, no solamente por estación, sino por kilómetro. Hoy en día seguimos siendo los peajes más caros por estación y el peaje más caro por kilómetro. ¿Y por qué asumimos en ese momento ese compromiso? Porque el presidente dijo, si quieren vía nueva, ustedes van a pagar lo que haga Coviandes en el primer tramo Bogotá-Caquesa, y yo voy a pagar lo que se va a hacer por obra pública desde Caquesa hasta Villavicencio. Entonces se da el contrato de concesión con Coviandes, en el cual se mejora la primera parte de la vía, y por presupuesto nacional se contrata la variante Caquesa, la vía Puente Telles Caño Seco y el tramo Caño Seco Villavicencio. Entonces, esta vía negra es nuestra antigua vía. Y Coviandes construyó el túnel Boquerón y construyó la línea. Eso es lo que empezamos a pagar nosotros con peaje. Siguiente. Sigue la línea negra, ya muy cerquita de lo que arregló, todo lo que rehabilitó, modificó Coviandes. Por aquí está nuestro kilómetro 18. Tuvimos la fortuna de tener este tramito viejo que lo habilitaron para que dieran paso subiendo y bajando, y gastábamos 10, 12 horas en septiembre y octubre del año pasado. Hoy, porque estamos volviendo a pasar por acá, pero por encima de Peruche, por eso está feo. No es una obra. Luego, base que eran los peajes más altos del país, y que aumentó el tráfico de manera notable, pagarle al concesionario se redujo el plazo. ¿Por qué? Porque el concesionario empezó a recibir más plata de la que estaba programada. Se acortaba el tiempo de entrega de esa concesión. Se acortaba el tiempo de entrega de esa concesión. ¿Qué le propuso en ese momento Coviandes al gobierno? Como está quedando plata libre con un tiempo para terminar la concesión, alcanzamos con esa plata a hacer la segunda calzada en el tramo medio y se hace la adicional 01. Entonces, la segunda calzada entre el Tablón y Chirajara empezamos a pagarla, seguimos pagándola. Como decía Gabriel, ustedes pagan por peaje un pedazo y yo pago por presupuesto otro pedazo. En el año 2010, entonces se dice, con el peaje pagamos una parte y el gobierno pone otra y hacemos la segunda calzada. Y se construye, a partir del 2010, la segunda calzada del tramo medio. Ahí vamos mitad y mitad. Mitad peaje y mitad gobierno. El Tablón Chirajara, primera parte, no se usa. Siguiente. Y en el año 2015 ya se termina el contrato de concesión con Coviandes, le pagamos lo que hizo al principio y le pagamos lo que hizo en la segunda calzada del tramo medio y se le acabó el tiempo de la concesión. Pero la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo seguía mirando que si se mantienen esos peajes altos, podríamos construir la segunda calzada sin aporte del gobierno. Y se toma la decisión del contrato
05 de 2015 por 5 billones de pesos que quedamos ya comprometidos a pagar con el peaje hasta el 2054. Es la única manera que hemos logrado conseguir la vía que tenemos. Si no hubiera sido con peaje, estaríamos como Cisga o como Cruciana, una sola calzada en permanente riesgo de muy bajas especificaciones técnicas. Pero gracias al esfuerzo que hemos hecho económico de pagar los peajes más altos del país, tenemos ya 2 tramos en doble calzada, con obviamente infraestructuras modernas de túnel y viaducto, no exento de que la naturaleza venza la ingeniería, pero estamos mucho mejor que cualquier otro departamento de los llanos al reconectarse con el resto del país. Así que hoy, cargas mayores a 32 toneladas desde Arauca, Guaviare, Casanare, Lichada, Beta, tienen que salir por aquí porque no tienen todo regulado. De tal manera que no se ha perdido toda esa plata que hemos puesto. No quedamos ya satisfechos, nos falta. Pero lo que nos falta es lo que el gobierno nos debe entregar a nosotros, porque nosotros hemos cumplido en ese momento con un 100%. Estamos pagando solitos, el gobierno no paga un peso. El gobierno que acaba de salir ofreció 300.000 y dio 40. Es irrisorio frente a las necesidades y a las inversiones que hacemos con el peaje. Siguiente. Para la perspectiva que tenemos de completar la segunda calzada, hay 3 estudios, 3 diseños. Uno de 2014 hecho por FONADE, uno de Coviandina hecho en el 2022 y uno de este gobierno hecho el año pasado. Entonces, tenemos 3 diseños para hacer la segunda calzada entre Bogotá y el Tablón. Aquí está el diseño de Covianes. Esto, naranja, es la vía actual, el túnel Boquerón. Esto es verde y amarillo. Esto es un túnel. Esto es un puente de 3 kilómetros. Planteándole al gobierno Duque un contrato de obra por impuestos. Finalmente no se cumplió. Sí, este verde es el túnel nuevo que habría que construir. El verde. Este, a la verdad, se la cuadra y se une con galerías para efectos de accidente en algún lado, incendio, el uno sirve de escape del otro. Todas uniones cada cierto tiempo para efectos de escape, ¿no? Escape de personas hacia siguiente. Y sigue lo naranja, que es la vía actual que usamos, y amarillo y rojo son vías, superficie, puentes y túnel interno. Sigue hasta encontrar al tablón. Entonces tenemos, por diseños, estamos llenos, 3 diseños. El último de este gobierno lo terminaron en abril del año pasado. Hay un contrato vigente para terminar esa consultoría, que es estructurar financieramente la construcción de la misma. El contrato fue suspendido en diciembre. ¿Y por qué fue suspendido en diciembre? Porque el consultor dijo: yo para poder estructurar cómo pagar esa vía necesito que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda me digan con qué recursos. Y yo lo estructuro, cómo serían las inversiones,
cómo se conseguirá la plata y todo eso. Pero necesito la fuente. El gobierno lo que hizo fue suspender el contrato porque no tiene cómo decirle cómo hacerlo. No hay interés. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que su interés era invertir 10 millones en la vía Estanquillo-Popayán con presupuesto nacional. Entonces cerró las capacidades de vigencias futuras de ese gobierno en un solo proyecto para hacerle doble calzada al Estanquillo-Popayán, rehabilitación de la vía antigua, atención de puntos críticos. Todo eso está ahí en el contrato. Y nosotros, allá no ponen plata, allá no han pagado peaje caro, no cuesta un peso. Nosotros sí, pero para nosotros no hay retribución. ¿Sí? Solo para allá, porque no existimos para el gobierno. Siguiente. Muchas gracias. Entonces esta es el planteamiento del nuevo proyecto de doble calzada. Siguiente. Sí. ¿Y por qué decimos, la mayoría se atreve a decir que no había plata porque toda se fue para el Estanquillo-Popayán? Pues la justificación que hace la ANI para suspender el contrato, aquí lo dice, que la agencia adjudicó el contrato AP Estanquillo-Popayán, proyecto que comprometió una cantidad importante de recursos de la nación. Al mismo tiempo, el proyecto objeto especial de proyecta su financiación 100% con vigencias futuras, por lo que se hace necesario una vez sacar de las entidades públicas oportunidad en la que sea aprobado. Dice el consultor, no, ya no puedo trabajar. Si yo cumplo, tengo que entregar eso en diciembre de este año. Pero si me dicen, ¿de dónde la plata? ¿Cómo hago yo los cargos? Yo no produzco plata. Siguiente. Hacemos abrir. Sí. Entonces tenemos la perspectiva de que tenemos una vía, la mejor del llano al resto de Colombia, doble calzada en 2 tramos, un tramo sin doble calzada, con diseños, con un contrato abierto de consultoría que lo debe recibir este gobierno y es la parte que nos interesa mandar el mensaje. Este gobierno de pieza recibe un contrato de consultoría del tramo 1, en el cual ya están los diseños técnicos y lo que falta es estructurar la parte financiera
le corresponde a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda de este gobierno decirnos cuál es el futuro de ese trabajo, cómo se va a hacer. Y ahí es donde está toda nuestra acción para la segunda calzada. Diseños tenemos, no hay disculpas. Contrato abierto, está ahí suspendido. ¿Sí? Para que rápidamente Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda le digan al consultor, trabaje vigencias futuras, regalías, crédito externo, contribución de valorización, todas esas posibilidades es que el gobierno le diga al consultor, trabaje esto y nos dé esa feliz respuesta de que este gobierno sí se va a comprometer con la segunda calzada Bogotá-Venecia. Los problemas de estabilidad. Kilómetro 18. Acá. Aquí está el tratamiento viejo. Aquí el saludo para ver un poquito del problema. Y aquí está toda esta masa como de 100.000 metros cúbicos que invadió la vía. En septiembre sucedió eso. En octubre la ministra dijo que entre noviembre y diciembre, entre octubre y diciembre, habían los estudios para la estabilización de esta zona. Y en enero empezaron los trabajos por la época seca. Hoy no hay ni estudios ni obra. Entonces hoy no tenemos nada. Simplemente le dieron un contratista que estaba cerca de Quebrada Blanca haciendo, ustedes han visto un talud lleno de concreto y de dados que se estabilizó a la salida del puente de Quebrada Blanca. Él estaba trabajando unos metros arriba, cerca de Estaqueca, reconstruyendo una parte de la vía. Le dijeron, sálgase de ahí, deje eso ahí donde está, que eso quedó en cimientos de ese muro, y trasládese aquí con su equipo a limpiar esto. Pues limpió un poquito y el resto fue encima del derrumbe. Hicieron la carpeta nueva de paso temporal que tenemos. Por eso es ¿cómo me dice eso? Tan mal hecho. Pero es que eso está encima del derrumbe, que ahí no retiraron el derrumbe. Luego eso no tiene la capacidad de atender el tráfico del proceso, pues tiene que estar ahí permanentemente cargando. Y están haciendo un tan destacado, colocando unos tubos ahí, tratando de que no se dañe ese paso. Porque de aquí para arriba esto se sigue moviendo. En la visita que hicimos con el tanque Darwin, el ingeniero de la OMS, arriba, tenemos monitoreo y se está moviendo. ¿Sí? Eso no está quieto, se está moviendo. ¿Cuándo tendremos los diseños de esto? Pues no sabe, porque se van ya y no dejamos nada, no dejamos nada contratado. Hay asignados para este año por presupuesto 100.000 millones de pesos. Dijeron que es 40 para acá y 60 para el nuevo puente de Naranjal, en el que estamos pasando por el puente mecánico, hacerlo definitivo. Porque donde se caiga el puente viejo, el puente que está debajo de la estructura metálica, pues se cae la estructura metálica. Él está puesto encima del puente de Naranjal que quedó en pie, pero está muy afectado en sus bases. Por eso hay que hacerlo nuevo. Entonces, dijeron que destinaban los 100.000. Hoy en día no han gastado un peso de los 100.000 de este año, ni para acá, que se empiezan con los estudios, ni para el Naranjal, que hay que contratar, es un puente metálico donde está el otro que se construyó vía póliza de seguros. ¿Sí? Eso fue a través de la aseguradora que protegía ese puente que se cayó.
Este también está protegido, pero para rehabilitarlo, no para construir uno nuevo. Bueno, siguiente. El otro punto grave, son como 60 de este tamaño. PR37, está aquí en la vía, está moviéndose esto, aquí están en peligro esto es un drenaje de la unidad de riesgos de Cundinamarca. Estuvo allá cuidando, ¿por qué? Porque esta gente está en peligro y pidió ayuda y la unidad de riesgos dijo sí, están en peligro porque esto se está moviendo. Y se puede llevar la calzada nueva y la calzada antigua. Ya le he puesto la foto para que se acuerden cuando pasan por ahí. Ahí está. ¿Cómo pasa aquí bajando? PR37, se llama PR37. Aquí va la carretera, esta es la carretera bajando, Bogotá y Villavicencio. El muro está aquí quebrado, ahí se ve ya el puesto. Aquí les pusieron este material para tratar de ayudar al muro que no se caiga. Porque todo esto está en movimiento. Y como dice la unidad de riesgo, esto se viene, se lleva la vía que está bajando, se lleva la vía subiendo y se lleva las casas que hay ahí más abajo. Siguiente foto. Dígelo ahí. ¿Cómo pasa por ahí? ¿Por qué? Porque el carril de este lado está cerrado para poder contener el material. Y aquí se ve el muro desplazado. Él ya falló, ya está esa. Ya en cualquier momento. ¿Qué es lo que nos ha ayudado? Que el tiempo ha sido excelente. Después de que nos hizo el daño, en el 18, entró en un periodo de verano, casi la gente la vía Bogotá. No se extraña que va a Bogotá y no llueve. Ellos hicieron obras hidráulicas en la parte de arriba, no hay ahí. No, porque él tenía su muro ahí, aquí está. Pero se movió hasta allá y se desplazó tanto que falló el muro. Siguiente. El siguiente punto difícil para nosotros es la quebrada Estraquecán. Esta quebrada, desde el año 2004, está en el estadio. Antes era la anterior que se llamaba La Quilio. Pero esa se calmó sola y empezó la quebrada. Desde el 2004, ella invadía. Zapaba el puente, se hizo uno nuevo, también siguió aumentando, también lo tapó, se destapaba y teníamos vía. Pero ya es tanto el material que es imposible. Mira, eso está como a 20 metros de profundidad. El material aquí encima es unos 20 metros arriba. Entonces, perdimos este tramo de 4 kilómetros y nos toca utilizar el túnel Renacer en doble sentido, que no está diseñado para eso. Por eso a veces nos cierran porque se elevan los niveles de contaminación, pues tienen que cerrar el túnel para airearlo y volver a dar paso. Sí, ya la ANI, el presidente de la ANI, ya dijo que no iban a insistir más. Ahí se tiraron como 30.000 millones sacando material. Y hace demorar en sacar lo que daba, porque era el doble. Exactamente. Entonces, lo que propone la ANI ya es hacer un túnel paralelo a este. Dale $1 millón de pesos, según las cifras de la ANI. Dicen, vamos a realizar los estudios, pero ahí no hay nada. Mi posibilidad y mi perspectiva. Siguiente. Ese
por aquí está el puente. A veces mandan maquinarias para que el río no se represe. Alcanza a regresarse y cuando ya está bastante laguna, entonces andan la regla ¿por qué? Todo ese material va a venir a parar aquí al Guayurío, para que el río Guayurío coja por Río Negrito. Entonces, los afecta la vía y aquí también. Y el Censo y las Casillas reciben todo ese material. Es una funcionalidad actual. Sí, de Dani. Siguiente. Aquí se ve el túnel y el tramo perdido. Siguiente. El otro punto, ahora para nosotros sigue siendo el kilómetro 58. Ahí tenemos La culminación de la segunda calzada. todo este terreno se revisó, afectó el túnel 13, aquí, 200 metros, y se llevó este puente. Eso es lo que tiene comunicado el puente nuevo de Chirajara con Quebrada Blanca. Siguiente. ¿Cuánto vale la esa? Esto vale 300.000 millones. 315.000 le propuso Cobollandina a la ANI, que costaba hacer ellos esa comunicación. Sí. Bien. Entonces, hoy estamos andando acá por la vía Ladrillo. Y tenemos esta vía que es el nuevo puente de Chirajara, el túnel 16, el puente, el túnel 15, el túnel 14, y aquí está el puente. Todo esto ya construido desde hace 7 años vale $1 billón sin uso, por 300.000 millones, ¿sí? De los cuales hay 65.000 desde el 2019 en la liquidación del valor vectorial. Todos estos años han pasado que sí que están ganando intereses en la FIUSE, que pueden generar el 1% anual con las inflaciones que tenemos y la presión de precios en materia de construcción. ¿Sí? Esto es lo otro urgente. Si nosotros logramos que usen los 65.000, que es para estabilizar la ladera, y nosotros 250.000 para hacer la conexión, un túnel, una variante de túnel que una ya los dos túneles, y lo vamos a tener el paso. El principal problema que tenemos en los fines de semana de alto tráfico es el paso por Valladolid. Por Valladolid hay que pasar a 5 kilómetros por hora. Y se hablan, las cosas hay que cerrar aquí porque la gente queda en los túneles, entonces desde aquí empiezan a graduar el paso por Valladolid y arriba desde el kilómetro 35. Eso nos está afectando el turismo. Ahorita vamos a ver cómo nos está afectando el turismo. Ese problemita del paso de Valladolid, más los problemas que tenemos de los puntos críticos. Siguiente. ¿Lo vimos? Siguiente. ¿Por qué es importante que analicemos el tráfico? Semana Santa, estación Pipirá, vehículos pequeños que es donde viene más turismo. En el 2021 pasaron 79.000 vehículos, en el 2022 101.000, en el 2023 101.000, 2024 bajamos a 88.000.
2025, 90.000. 2026, más para abajo, 85.000 delitos. ¿Coincidía con alguna afectación De la Semana Santa. Pues, coincidía Es ya que la gente decía no buen IME. Y si no buen IME, para nosotros eso es muy grave. La gente decía no buen IME. No había ningún problema en eso. Nada. Decir otro destino turístico. Decir otro destino turístico, ¿por qué? Porque está en riesgo. Y por precaución, antes si coincidía con alguna Porque precaución, es producto de la decisión. en primer lugar, está la propaganda de que somos los viajes más caros del país, eso es cierto, sí. Pero nosotros sabemos por qué, porque queremos mejor vida. Pero si nos atendiera el gobierno con lo que le corresponde, al gobierno le corresponde atender los puntos inestables. ¿Por qué? Porque el concesionario y los contratistas hacen obra nueva y se les paga la obra nueva con los peajes. Obra nueva. ¿Por qué? Porque el gobierno, desde el año Gaviria, está establecido que las inestabilidades las atiende el presupuesto nacional. Y arrancamos por ahí con 50 tal vez puntos críticos en esa época, hoy ya vamos en 100. Que si no se atienden cada año, va subiendo el número. ¿Sí? Pero, en un día normal, que no haya fiestas, se pueden trabajar de ese momento sobre y media, pero para la época ya hace unos meses pasé, la vida aquí, el teatro y el río allá abajo, y el río trabaja. Y de Cupá, el río por encima del puente de la vía Narcisa. Y por Pusiana, bueno, en el Cisca no pueden pasar con cargas mayores a 18 toneladas. Pusiana también no pasan más de 32 toneladas, no pueden. Y además se afecta también peor que no, allá todos los tienen una sola calzada, porque allá no han hecho el esfuerzo de pagar peaje caro. Todo que el gobierno dice, seguirán ahí esperando porque mire las circunstancias que tenemos. Entonces, nos afecta, claro, pagar peaje nos afecta, pero estamos mejor que donde no pagan peaje. ¿Sí me entiende? ¿Qué hemos hecho? Difundir esto. Estuvimos allá en la Asamblea de Dinamarca, nos acompañaron 2 diputados, Andrea y Fabio Vélez. Siguiente. Ante la ministra, cuando se subió el problema, el representante Parrado logró unirse y me invitó y les puse lo que le estamos poniendo aquí para que ella se ubicara antes de venir. Ahí está la misma diapositiva, siguiente. Hasta la ministra, el representante Parrado y todo el séquito. Estaba la plana, el ministerio, la ANI y el IES. Conocieron esto. Ministerio de Hacienda, el día que se anunciaron los 100.000 millones para el presupuesto este año, ahí estuvimos también presionando, ayudando a dar luces para lo que se necesita. Asamblea del Meta, también hemos llevado este mensaje. En este momento, nuestra divulgación ha ido con los representantes electos. El doctor Carmen, nos reunimos acá en Andy, fuimos a la vía, con el doctor Milton Carreño, nos reunimos con la representante Mayusa, buscando que todos los representantes de MEDA tengan el mismo lenguaje que nosotros les transmitimos para hacerlo de su competencia. La veeduría no negocia, no representa, no somos no nos presentamos como los voceros de la ciudadanía, no. Nosotros entregamos información a los voceros políticos para su competencia, a los gobiernos departamentales de Cundinamarca y el Meta, con los senadores hemos tenido charlas allá en el Congreso, con Emilio Barrera,
la señora Elvira, que hizo sin ser de aquí, hizo un debate todavía. Entonces, nuestro trabajo es de divulgar, entregar la información para que cada uno haga lo de su competencia. El siguiente, sí, ya nos entregaron. Bueno, ya vamos a explicarlo. Siguiente, presidencia, como dicen presidentes. Vamos a ver los presidentes que han hecho, los gobiernos que han hecho con la vida. Que vamos a arrancar con presidente, pues sacamos ahí. César Gaviria, agosto del 94, ya para ahí se firmó el contrato de concesión con Coviales y los contratos con Andrade Gutiérrez para el tramo 2 y con Reche Grande y Lauri para el tramo 3. Eso fue con préstamo internacional. El gobierno se endeudó para hacer un tramo. En el periodo de Ernesto Samper, entonces empezaron esos contratos. Se firmó en agosto, antes del 4 de agosto, y el 7 ya entró Ernesto Samper. Pues Ernesto Samper desarrolló con Andrés Pastrana estos contratos que dejó firmados a Vidia. Ahí nosotros pusimos 2 millones de peajes, el gobierno puso 3, para carretera llano 90 millones. Álvaro Uribe hizo el adicional del contrato 444, segunda calzada del tramo medio. Les contaba que se hizo ese acuerdo con el concesionario y eso se desarrolló, la segunda calzada entre los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Ahí pusimos nosotros el peaje 2.5 billones, el gobierno puso 2.5. Iván Duque hizo el contrato con Coviandina de la calzada final, desde Chirajana aquí hasta Fundadores. 5 billones, solo peajes. Solo peajes. Iván Duque, al final del gobierno de Duque contrataron el viaducto kilómetro 58, la gran obra de un gobierno, ¿cierto? 200.000 millones. Lo hicieron entre Iván Duque y Nicolás Petro. Perdón. Imagínense, 2 gobiernos le pusieron 200.000 millones a la vida a hacer el viaducto del kilómetro 58. Y nosotros 5 billones estamos pagando hasta el año 2054. A ver, abre las piernas. Ese es nuestro ejercicio. Siguiente, las inversiones publicitarias. No, pero miremos su WhatsApp está. Bueno, mientras tanto. Entonces, hemos distribuido esta ilustración que pues, consideramos es el resumen de lo que les he presentado y que yo creo que debemos tener todos entre el bolsillito permanentemente para donde quiera que estemos, que hablemos de la vía, saquemos nuestra copia para decir que esta vía, esta región, no miré el total. Nosotros hemos puesto 10 millones y el gobierno 5. Fíjense, 5.
hasta ahora vamos, 9.5 porque hemos puesto nosotros. El peaje. Y el gobierno ha puesto 5.7. ¿Sí? Desde Juan Manuel Santo Patrón. Bueno, entonces está la primera, inversión necesaria, construcción de segunda calzada, 5 millones de pesos. ¿De dónde salen 3 diseños que dicen que vale 5 millones? Estabilización del kilómetro 18, 60.000 millones. No hay estudios, no hay obra, no hay nada, hay plata, 100.000 millones. En el tramo 2, recuperación del tramo hasta que claro, hay que hacer un estudio de acuerdo a lo que dice la ANE. Concluyó la ANE 1 billón de pesos. A renacer. Túnel renacer. 1 billón de pesos, no hay Turquía. Habilitación de la segunda calzada en Guayabetal. Unir el túnel 13 con el túnel 14 para dar paso a una vía de 4 kilómetros nuevecita, sin uso, sin estrenar. Vale 1 millón de pesos. Puente Chirajara. 400.000 millones. Bueno, ¿qué me quedó mal? Es punto 4. Van ahí, escriben punto 4 y le bajamos aquí a 3.9, 3.6, 3.5. ¿Total cuánto? 3.5 para la recuperación de 13-14.4. Y atención de puntos críticos de alto riesgo, 60 de 180 inestables. El ministro Camargo, en un oficio que le mandó a la unidad de riesgos, dijo que tenía 55 puntos críticos que requerían 1,5 millones de pesos iniciando este gobierno. Y pidió 300.000 y solo llegaron 40.000. Actualizando eso que dijo el ministro Camargo, podemos decir que ahora son 60 que requieren 3.5 millones de pesos para atender todos esos puntos críticos de alto riesgo que hay en la vida. Para redondear en 10 millones. No hay ninguna cifra escandalosa, es tranquilo, compañero. Doble calzada, rehabilitación de puntos críticos, rehabilitación de la vía antigua, 8.8 millones en los resultados ahorita antes de ese periodo. Entonces, no es nada extraordinario pensar que podamos tener esta cifra, para que ahí sí nos equilibremos, ¿no? ¿Cuánto ha puesto el gobierno? ¿Cuánto hemos puesto los usuarios para tener una vía que le sirva a Casanare, a Arauca, Guaviare, Luchana y el Río Vélez? No competimos ni con Cisca ni con Cruciana porque están muy atrás de lo que donde andamos nosotros, en la punta de peaje. Así no estaríamos igual. Muchas gracias por su atención y atendemos las inquietudes que les merece esta presentación.